Perfecto. Gracias, doctor. Listo, vamos. Como bueno, todos sabemos más ustedes que yo, en realidad todo el contexto mucho más difícil de un paciente adulto mayor en el sentido de que la fisiopatología cambia totalmente, la fisiología de un paciente con edad avanzada cambia, la sintomatología, por ende, de cualquier enfermedad se presenta de manera diferente. Hay cambios fisiológicos importantísimos y de esa manera, pues, si es que yo hablo de al menos la parte cardiológica y mucho más encaminado al objetivo del curso, es síndrome coronario agudo. Me imagino que ya la doctora Calero, el doctor Escorza, todos les dijeron lo difícil que es hacer un diagnóstico de un paciente mucho mayor avanzada. Así que en ese sentido, pues definitivamente tenemos que hacer un enfoque clínico diferente, ¿no? No quiero tardarme mucho en estas diapositivas, ya que todo esto, me imagino, escuchamos en las diapositivas, en las clases anteriores. Vamos a ver, solo es para recordar que actualmente con la mejoría de tratamientos clínicos, tanto para diabetes, tanto para otro tipo de enfermedades cardiovasculares, mejoría en el estilo de vida, por así decirlo, el mejor apego de algunos pacientes al tratamiento, menor consumo de drogas, menor consumo de alcohol, tabaco, pues eso disminuyó la mortalidad. Y al disminuir la mortalidad, pues definitivamente hay un mayor riesgo de síndrome coronario agudo, es decir, a mayor sobrevida, mayor riesgo de síndrome coronario agudo, como estamos diciendo, ¿no es cierto? Es decir, al hablar de factores de riesgo, vamos a ver que los pacientes que tienen más Me de han llevado a 65 cortar años, el pelo a mi pobre tío ayer. ¿pueden, por favor, silenciar sus micrófonos? Eh, Vamos a ver que factores de riesgo como hipertensión, a diferencia de personas más jóvenes, por así decirlo, uno de 4 en pacientes que son hipertensos en menores de 65 años, en mayores de 65 más bien son 3 de 4 que tienen hipertensión arterial. Diabetes es más o menos parecido, aumenta muchísimo la prevalencia, dislipidemia, el consumo de tabaco también ha aumentado con más de edad, según ese registro. De esta manera, los factores de riesgo cardiovasculares aumentan, convirtiendo en un paciente mucho más de alto riesgo cardiovascular en pacientes mayores de 65 años. En cuanto a la prevalencia de enfermedad coronaria, según este registro, tanto en hombres como en mujeres, miren, en cuanto a edad, obviamente se multiplica prácticamente de un paciente que tiene menos del 2% en edad entre 20 y 30 años, se multiplica casi a 30% en pacientes que tienen una enfermedad coronaria a los 80 años de edad. Y mucho más, la tasa de infartos igual aumenta en este grupo etario, tanto en hombres y mujeres. Nosotros estamos solo recordando un poquito de lo que hemos estado ya viendo todas esas las clases anteriores. Lo malo de la longevidad, lo malo de este tipo de pacientes es que no han sido bastante bien representados en los ensayos clínicos, como la doctora Calero, todos hablaron también. En este punto no hay estudios a gran escala que se hayan centrado en este tipo de pacientes, en pacientes geriátricos. De esta manera, la mayoría de nuestros tratamientos o la mayoría de nuestras alternativas terapéuticas tenemos que extrapolarles a pacientes o a ensayos clínicos que hayan sido realizados en pacientes menores. Bueno, es importantísimo en cuestión ya de infarto agudo del miocardio recordar que las características basales electrocardiográficas son diferentes, además de comorbilidades y fragilidad en nuestro paciente adulto mayor nos hacen más predisponente para nosotros fallar en el diagnóstico de un síndrome coronario agudo, ¿no? Y justamente al hacer una aproximación en el síndrome coronario agudo, definitivamente tenemos que ver las características del dolor torácico. Y este dolor torácico definitivamente no es solo por corazón. Hay muchas otras causas cardiovasculares propiamente dichas para dolor torácico que tenemos que tener en cuenta. Síndrome aórtico, una tromboembolia pulmonar, angina de pecho, pericarditis, miocarditis, o tal vez otras causas no cardiovasculares que tenemos que tener en cuenta en el descarte del dolor torácico, por ejemplo, causas pulmonares, gastrointestinales o hasta propias enfermedades de la pared torácica, ¿no? Vamos. Lo que ya habíamos dicho, lo que ya habíamos quedado claros en las aulas pasadas es que si es que ya tenemos el diagnóstico claro o por lo menos una sospecha alta de diagnóstico de un síndrome coronario agudo en un paciente geriátrico, pues tenemos que actuar ante este paciente geriátrico y lo principal que tenemos que hacer es dar una antiagregación plaquetaria dual, dar anticoagulación y si es que creo que es un infarto agudo de miocardio, pues realizar una estratificación invasiva con coronariografía, ¿no? O a su vez abrir el vaso con fibrinolíticos.
como les dije, estas guías de utilización de antiagregantes fibrinolíticos son más para población más joven. Sin embargo, estamos extrapolando. La indicación es de extrapolar y como vamos a ver definitivamente, probablemente sí hay unos estudios más pequeños ahí que nos avalan lo que estamos haciendo. Vamos, entonces, si tenemos la presencia o sospecha de un síndrome coronario agudo, pues para el diagnóstico de un síndrome coronario agudo no podemos pasar de ahí la presencia de factores de riesgo cardiovasculares y las características del dolor, teniendo en cuenta que las pacientes con edad avanzada, pacientes geriátricos, no siempre se presentan con el dolor torácico típico que nosotros esperaríamos o con la sintomatología típica clara de un paciente más joven. Ahí nos va a ayudar muchísimo el examen físico que nosotros desarrollemos, sintomatología asociada, y tenemos que basarnos principalmente en la regla de oro de la doctora Calero, que explicó de los 10 minutos, un electrocardiograma. Si es que nosotros tenemos dudas con ese electrocardiograma, pues realicemos marcadores de daño miocárdico, ya sea la más específica actual, que es la troponina, o de lo contrario, una CKMB. Si es que tenemos la sospecha diagnóstica, pues definitivamente entramos con lo que habíamos dicho, ¿no? Doble antiagregación plaquetaria, ya habíamos visto cuáles son las características o los puntos clave a tomar en cuenta con cuál entraríamos, ya sea con aspirina, clopidogrel o ticagrelol. De ahí vamos a ver qué es de nuestro paciente. Si es que tiene un supradesnivel del ST, pues definitivamente entrar a terapia de reperfusión y previamente habiendo anticoagulado a nuestro paciente. Y aquí es exactamente donde nosotros nos basamos. Ya está bien descrito toda esta terapia, no solo, no es que esto estamos elucubrando, esta terapia inicial ya está descrita, ya habló bastante bien la doctora Calero, doctor Escorza también habló un poquito en ese sentido. Los anticoagulantes podemos utilizar el Fondaparinux, teniendo en cuenta que el riesgo de sangrado es mucho mayor en pacientes adultos más de 75 años, podemos utilizar enoxaparina, podemos utilizar heparina no fraccionada, teniendo en cuenta mucho los factores de riesgo cardiovasculares, enfermedad, comorbilidades, enfermedad renal asociada, en donde, por ejemplo, no podríamos utilizar enoxaparina y preferiríamos heparina no fraccionada. Al utilizar tanto los antiagregantes o antagonistas de los receptores de la P2Y, también ya hablaron bastante bien en qué caso vamos a preferir el clopidogrel, en qué caso vamos a preferir el ticagrelol. Ahí no hay un consenso bien establecido en el sentido de seguir pacientes adultos mayores, en el sentido de decir, hay unas escuelas que dicen solo utilicemos 75 de clopidogrel, hay otras escuelas que dicen utilicemos carga como que no, como paciente joven. Definitivamente cualquiera de las dos no es errada, dependiendo de en qué escuela nos estemos basando, por así decirlo. Y por ejemplo, también ya al hablar un poquito más de terapia de reperfusión, pues ya hablaron bastante bien igual la terapia de fibrinolítica, y también la terapia ya sea con intervencionismo coronario, y mucho más allá del manejo intensivo, tal vez hablar de tratamiento de revascularización quirúrgica, más como estamos viendo todas estas diapositivas, que son varios los estudios que ya tenemos a nuestras espaldas, con los cuales nosotros podemos basar nuestra guía clínica, basar nuestra conducta clínica, por así decirlo. Lo malo es que mismo con todas estas guías, con todo lo que actuemos, con todas estas indicaciones terapéuticas, vamos a ver que la mortalidad, tanto del infarto sin supradesnivel y con el infarto con supradesnivel, continúa aumentando. Independientemente de lo que nosotros hagamos, desde la década de 1980 hasta ahora, no ha modificado mucho, es decir, de hecho, ha aumentado un poco la mortalidad por síndromes coronarios agudos por cardiopatía isquémica crónica en los pacientes adultos normales y mucho más en los pacientes adultos mayores. Y fíjense aquí, la mortalidad intrahospitalaria o mortalidad a los 30 días obviamente es mucho mayor en los pacientes mayores de 85 años y en el infarto agudo sin supradesnivel, y tanto en el infarto con supradesnivel igual la mortalidad continúa alta en los pacientes de más de 75 años. Los pilares fundamentales para un síndrome coronario agudo actual, pues, como dijimos, primerito, antiagregar al paciente, una doble antiagregación plaquetaria, anticoagularle a nuestro paciente, ya vimos toda la fisiopatología y todo, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y si es que ya sé que probablemente para un paciente con infarto agudo de miocardio, lo que ocurrió fue pues una lesión ulcerada de placa o un trombo, pues tenemos que hacer una terapia de reperfusión. Y esta terapia de reperfusión, ya muy bien hablaron, pues puede ser con
terapia de reperfusión no invasiva o definitivamente invasiva con coronariografía. Pero las cosas no, no son solo hasta ahí. Para disminuir al máximo toda esta mortalidad hay muchas otras estrategias. Podemos utilizar otros medicamentos. Esa terapia coadyuvante del síndrome coronario agudo incluye tal vez inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona con IECA, con ARA o los últimos ARNI. Probablemente la disminución, la utilización de unos beta bloqueadores nos ayude muchísimo en este sentido. La utilización de estatinas se ha demostrado que disminuye la probabilidad de complicaciones cardiovasculares. La utilización de nitratos, recordando la fisiopatología de los nitratos, cómo actúa la farmacocinética de los nitratos, probablemente me ayude en un síndrome coronario agudo. Y si los nitratos me ayudan vasodilatando, pues los calcio antagonistas, que también son considerados vasodilatadores, pueden ayudarme también en el tratamiento como coadyuvante. Y se ha hablado en las últimas 2 décadas de una medicación que actúa a nivel de metabolismo de la fibra, que ayuda al metabolismo, se dice que ayuda al metabolismo de la fibra, mejora ese metabolismo y que de esa manera mejora contracción miocárdica, que es la trimetacidina. Pues vamos a ver cuál de esos nos pueden ayudar. No sin antes siempre recordar que para utilización de cualquiera de este tratamiento clínico adyuvante para nuestro paciente, tenemos que recordar tener siempre en cuenta las posibles comorbilidades. Por ejemplo, un paciente diabético se va a beneficiar más de otro medicamento. No podemos utilizar pacientes específicos en insuficiencia renal crónica, en insuficiencia renal aguda, que mi paciente esté desarrollando secundario el infarto agudo de miocardio, por ejemplo, por la posibilidad de hiperpotasemia, probablemente no puede utilizar un IECA, un ARA o un ARNI y prefiere utilizar un nitrato con hidralacina. Pacientes que tengan EPOC, probablemente no me sirva utilizar un beta bloqueador no cardioselectivo. Pacientes que tengan FA, probablemente me ayude a utilizar más un beta bloqueador en este sentido. Es decir, vamos a analizar todas estas partes. Vamos, y entonces, de toda la gama terapéutica que tengo en este sentido, no solo estos, por ahí hay unos nuevos que están apareciendo que probablemente ustedes ya escucharon, los inhibidores del SGLT2, que no lo coloqué aquí. Probablemente nos ayude muchísimo. Lamentablemente no tenemos una evidencia científica clara actualmente, por eso no la coloqué aquí. Pero vamos a esperar los próximos estudios que están corriendo en este sentido. Pues vamos a ver, hay algunos de los que estamos aquí nombrando que sí han mejorado tasa, incidencia de mortalidad y mejoría en morbilidad. Otros han mejorado solo morbilidad, no necesariamente mortalidad, y otros definitivamente no han mostrado ningún tipo de beneficio. Y es así que, bueno, vamos a comenzar con los IECA. Perdón. Los IECA, por así decirlo, el gran estudio de los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, al estudiar definitivamente bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hablamos de los IECA, estos han sido mucho más estudiados no en síndromes coronarios agudos directamente, sino en pacientes con síndrome coronario agudo que desarrollaron insuficiencia cardíaca. El estudio de estos IECA comenzó ya en la década de 1980 con el consensus, el SOB, el SAVE, el TRACE, utilizando IECA, enalapril, utilizando captopril, en donde ya un metaanálisis cualquiera de ellos demostró su beneficio, tanto en mortalidad y morbilidad. Un metaanálisis de todos esos estudios demostró que sí, que es un beneficio, un beneficio de drogas de clase, un beneficio de clase. En este sentido, pues, y no solo en los pacientes que no desarrollan sintomatología, por así decirlo. Miren así, estos pacientes que tienen predisposición para insuficiencia cardíaca, que son los pacientes que se encuentran en clase funcional 1, están asintomáticos, sin embargo ya tienen un infarto agudo de miocardio previo, ya sirven los IECA, no se digan los pacientes que se encuentran en clase funcional 3 o 4. Y obviamente los pacientes, como les estoy diciendo, los pacientes isquémicos se benefician mucho más. Vamos. No solo de los IECA vamos a hablar, también hablamos de los inhibidores de los receptores, los bloqueadores de receptores de angiotensina, los BRA. El que más ha sido estudiado en este sentido es el losartán. No hay un estudio, sí hay unos estudios que compararon BRAS o ARA2 con placebo y sí hubo una mejoría clínica versus placebo. Entonces, ¿cuál fue la duda? ¿Será que bloqueando más bien, utilizando un ARA versus un IECA, hay mejoría? Pues hay un estudio a gran escala que lo hizo, el ELITE 2, que fue publicado en el 2000, en donde estudió losartán versus captopril. Pero el objetivo de este estudio no puede mostrar cuál era mejor en mortalidad y morbilidad,
sino era demostrar que los sartán no eran más malo, por así decirlo, que el captopril. Entonces fue un estudio de no inferioridad. Lo que demostró este estudio, pues sí, el losartán no es inferior a captopril. Lo malo es que no demostró que es superior a captopril. Y otros estudios han demostrado eso. Por eso, si es que un paciente estamos en la duda de utilizar o IECA o ORA, pues siempre vamos a preferir IECA. Y definitivamente solo vamos a preferir un ARA cuando no haya sido tolerante a los IECA. Hay estudios, en cambio, en que unieron no losartán versus captopril, no ARA versus IECA, sino los dos juntos en la misma patología. Hay dos estudios pivotales en ese sentido, sino que son conflictivos los resultantes. Uno dijo que sirve y el otro dijo totalmente que no sirve. Así que preferiblemente ya no hubo más estudios que hayan comparado que los dos hayan sido unidos. Hay otro estudio por ahí que ya vamos a hablar un poquito más abajo en ese sentido, pero definitivamente la adición de uno con otro en este sentido no está recomendada. Otro estudio, el GC3, evaluó, como vimos, esos estudios, los que hablamos anteriormente, fueron más encaminados a los pacientes que ya desarrollaron insuficiencia cardíaca o pacientes que estaban con fracción de eyección deprimida secundaria a un infarto agudo de miocardio, la gran parte de ellos. Hay pocos estudios que se han desarrollado directamente en un paciente con infarto agudo de miocardio. El GC3 y el ISIS-4 fueron uno de estos estudios. Por ejemplo, el lisinopril fue estudiado en un paciente que estuvo un infarto agudo de miocardio. En los 3 primeros días se le randomizó al lisinopril versus placebo. ¿Qué fue lo que encontró? Pues los pacientes que tuvieron un infarto agudo de miocardio, que recibieron lisinopril, a los 42 días del estudio, del seguimiento, tuvieron una menor tasa de una menor incidencia de mortalidad. En el estudio ISIS-4, en cambio, lo que se estudió fue dos medicamentos. Fue un captopril y también un mononitrato, que también hablaremos de nitratos un poquito más abajo, o también magnesio. Lo que encontró este ISIS-4 fue que en realidad los pacientes que utilizaron captopril en el seguimiento versus placebo tuvieron menor tasa de complicaciones a largo plazo, menor tasa de muerte en realidad. Vamos ahí. Otro estudio que evaluó un IECA, el sofenopril, en cuanto a mortalidad y morbilidad en un paciente que haya tenido un infarto agudo de miocardio de cara anterior, un poquito más específico esto. En donde la incidencia de mortalidad, la incidencia de muerte o falla cardíaca severa a las 6 semanas de seguimiento fue mucho menor en los pacientes que utilizaron sofenopril. E igual, la tasa de mortalidad a largo plazo, al año de seguimiento, los pacientes que utilizaron sofenopril fue mucho menor. Es decir, con estos 3 estudios, nos damos cuenta que probablemente utilizar un IECA en un infarto agudo de miocardio, en un paciente que haya sufrido un infarto agudo de miocardio, está bastante bien indicado. Este estudio lo que demostró fue una incidencia menor de mortalidad casi del 34%. Y aquí es en donde me llamó la atención este estudio y quería presentarles a ustedes. En el estudio de subgrupos, los que más se beneficiaron fueron exactamente los pacientes mayores de 65 años. Déjenme coger el puntero nomás para seguir allí. Aquí. Los pacientes que se beneficiaron más de utilización de sofenopril y que tuvieron un infarto agudo de miocardio, los pacientes que más se beneficiaron fueron los pacientes que tuvieron más de 65 años. De igual manera, los pacientes que se beneficiaron más, pues fueron los que tuvieron algún antecedente de infarto agudo de miocardio, los pacientes que tenían antecedente de diabetes o los pacientes que tenían mucho más antecedente de hipertensión. Es decir, si es que un paciente tiene un infarto agudo de miocardio, es longevo, es una población geriátrica y además tiene hipertensión o tiene algún otro factor de riesgo cardiovascular, probablemente la utilización de un IECA está bastante bien indicado. Otro estudio, el SAFE. Este estudio lo que evaluó fue captopril versus placebo en pacientes que tuvieron un infarto agudo de miocardio y que posterior al infarto agudo de miocardio en los primeros días desarrollaron una fracción de eyección menor de 40% y a su vez presentaron síntomas. ¿Qué fue lo que encontró? En el seguimiento a largo plazo vieron que los pacientes que utilizaron captopril al primer año ya demostraron una disminución de mortalidad y mucho más al seguimiento a más largo plazo de 3 y 4 años, esta incidencia acumulativa de mortalidad también mejoró.
Y no fue solo en el objetivo combinado esta diferencia, sino más bien fue al evaluar la mortalidad por todas las causas, al evaluar hospitalización por falla cardíaca, en el objetivo combinado, obviamente, de muerte por cardiovascular o infarto agudo de miocardio recurrente, también hubo una mejoría o una protección con el uso de captopril versus los que no utilizaron captopril. Los pacientes que tuvieron un infarto agudo de miocardio recurrente también mejoraron y los pacientes que tuvieron un objetivo combinado de los tres anteriores, también obviamente los que utilizaron captopril tuvieron una reducción casi del 24, casi del 25% menor de los que no utilizaron. De igual manera, lo que llama más la atención es que los pacientes que tuvieron más de 65 años envueltos en este estudio se beneficiaron mucho más de los pacientes que eran menor de 65 años. Obviamente, como era de imaginarse, los pacientes que tenían antecedentes o policomórbidos de diabetes o hipertensión se beneficiaron mucho más. Vamos ahí. Otro estudio, el estudio AIRE. Este englobó 2.006 pacientes, casi 2.000 pacientes, que tuvieron un infarto agudo de miocardio y que presentaron evidencia de falla cardíaca en un estudio multicéntrico en casi 15 países. Estos pacientes fueron enrolados a dos grupos, a utilización de ramipril versus placebo. Los pacientes que utilizaron ramipril, pues se beneficiaron mucho más en cuanto a la incidencia de mortalidad. Como vemos aquí, la incidencia acumulativa de mortalidad, los que utilizaron placebo fue mucho mayor que los que utilizaron ramipril. Y en el estudio de subanálisis, de igual manera, los pacientes que tuvieron más de 65 años fueron los que se beneficiaron más. Entonces, como vamos viendo, todos los estudios que hayan tenido a gran escala, en el estudio de subanálisis, los pacientes que tienen más de 65 años son los que se benefician más de una utilización de un IEC. Otros dos estudios, el Optimal, el Valiant. El Optimal, pacientes mayores de 65 años con un infarto agudo de miocardio, estos ya fueron encaminados para pacientes que desarrollaron una fracción menor de 35% a un periodo de 2.5 años. La mortalidad de los pacientes que utilizaron este Optimal utilizó para ver un seguimiento de losartán con captopril, como les decía, un estudio que comparó captopril-losartán en infarto agudo de miocardio. En el seguimiento, pues, no hubo diferencia significativa en cuanto a mortalidad versus los ARA y versus los IECA. Así que en este estudio óptima lo que demostró es que los dos podríamos utilizarlos. Otro estudio, Valiant. Este estudio fue en pacientes que desarrollaron insuficiencia cardíaca después de un infarto agudo de miocardio para utilizar valsartán, para utilizar captopril o para utilizar ambos. Igual que el estudio previo que habíamos dicho, el estudio que les nombré arriba, en donde los pacientes que utilizaron valsartán y los pacientes que utilizaron captopril no hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto a mortalidad. Los dos mejoraron por su lado la mortalidad, pero al utilizarlo juntos no hubo diferencia tampoco. Lo que sí hubo diferencia al utilizar juntos fue un aumento de los efectos adversos. Así que definitivamente esa unión de un ARA versus de un ARA2 y un IECA definitivamente no estaría dentro de las guías. Al hablar definitivamente de bloqueo del renina-angiotensina-aldosterona, tenemos que hablar de la nueva molécula, de los ARNI, del Entresto, del sacubitrilo versus valsartán. Es una macromolécula que unió el sacubitril versus el valsartán. El estudio pivotal que tenemos más grande de esta macromolécula definitivamente es el Paradigm, que todo el mundo conocemos, que fue publicado en el 2014, pero el Paradigm fue un estudio publicado para pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, en su tiempo, claro, obviamente demostró pacientes con cardiopatía isquémica que desarrollaron insuficiencia cardíaca y que mantenían sintomatología a pesar del uso de IECA o ARA, cambiarles por Entresto, pues mejoraba muchísimo la clase funcional. Por eso estamos hablando de un paciente con cardiopatía isquémica ya que desarrolló infarto, que ya desarrolló insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa en esos pacientes que recién se infartan? Pues ese estudio fue desarrollado en los últimos 5 años, en el Paradise. Este Paradise infarto de miocardio MI fue publicado recién el mes pasado. Este estudio fue desarrollado pacientes que tuvieron un infarto agudo de miocardio y que estaban con fracción de eyección, que desarrollaron fracción de eyección entre 40 o menos. Y además que desarrollaron alguna de estas complicaciones. Por ejemplo, una enfermedad renal, una diabetes, tenían un infarto agudo de miocardio previo, tenían una fibrilación auricular o un antecedente de fracción de eyección menor a 30%, o que estaban
clase funcional 3 o 4. Los pacientes que fueron excluidos de este estudio fueron pacientes que se encontraban en falla cardíaca grave o que estaban inestables hemodinámicamente o pacientes que tenían insuficiencia renal con un filtrado glomerular menos de 30%. ¿Qué fue lo que encontró este estudio? Pues al estudiar Entresto versus un IECA, definitivamente no encontraron nada. Lo que fue no hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto al endpoint primario, muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca o desarrollo de falla cardíaca. No hubo diferencia significativa en cuanto a utilizar valsartán, Entresto o utilizar Ramipil. Entonces, definitivamente lo que me dijo este estudio es, me da lo mismo cuál utilice, pero utiliza alguna cosa, ya sea IECA, ya sea ARA, si es que no tolera IECA, o por último utiliza Entresto, sin embargo el Entresto es un poquito más caro. No hay diferencia significativa en ese sentido. Vamos a ver, si bien aquí en la gráfica se nota un poquito de diferencia, no fue estadísticamente significativa y esa diferencia en cuanto a eventos fue mínima. Así que definitivamente los objetivos o los resultados del Paradise fueron negativos. Vamos a hablar ahora de otro subtipo de medicamentos, de otro coadyuvante. Vamos a hablar de los beta bloqueadores. Dime. Una preguntita. Si tienes un paciente que le dio infarto, digamos, hace unos 10 años y no está usando IECA, ¿sería correcto iniciarle un IECA o un ARA? Vamos a la parte de no infarto agudo de miocardio. Ahí estamos hablando de un síndrome coronario crónico, si es que tuviera sintomatología. O por último, estamos hablando ya de insuficiencia cardíaca según la American Heart Association. Recuerda que los pacientes que tienen un factor de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, o más bien dicho, que ya tienen una lesión cardíaca, pero que no desarrollan síntomas, ellos ya tienen insuficiencia cardíaca, no necesariamente en estadio 3, tienen en estadio B. Recuerda que esos pacientes son clasificados ya como insuficiencia cardíaca. Según la guía, dice que ya deberíamos entrar con un IECA, no por el infarto, sino por la prevención de desarrollo de insuficiencia cardíaca. Mucho más, si es que es un paciente con comorbilidades, por ejemplo, un paciente con hipertensión, un paciente con diabetes, un paciente con insuficiencia renal, ya sea como cardioprotector o ya sea como nefroprotector, probablemente no esté mal indicado iniciar al menos una dosis baja de IECA. Ya, gracias. Vamos igual, vamos al hablar de beta bloqueadores, pues lo que les puedo decir es que la gran mayoría de estudios de beta bloqueadores igual son pacientes que desarrollaron insuficiencia cardíaca y la gran mayoría de ellos tenían una etiología isquémica. Los beta bloqueadores probablemente no sirvan solo en enfermedades cardíacas, sino en otro tipo de enfermedades cardíacas. Es uno de los mayores avances científicos, a mi criterio. En 1964 fue la primera vez que descubrieron los beta bloqueadores y el médico que descubrió los beta bloqueadores fue premio Nobel de Medicina, por las ventajas que conseguimos con la utilización de beta bloqueadores, no solo en enfermedades cardíacas, sino en otro tipo de enfermedades. Vamos a ver. Los grandes estudios de beta bloqueadores son en la década de 1990, tanto con el US Carvedilol, el Civis, el Merid, el Capricorn, el Copernicus, en donde fueron pacientes que estudiaron, fueron medicamentos que fueron estudiados principalmente para insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. ¿Qué fue lo que encontraron estos pacientes, todos los estudios, el metaanálisis de todos? Fue que todos disminuían la mortalidad. Disminuían un 34 a 35% de mortalidad en los pacientes que utilizaban beta bloqueadores versus los que no. Es decir, 1 de 3 dejaba de morirse, por así decirlo. Nos salvábamos en un paciente de 3. Es altísimo esa mejoría. Recordando que los pacientes que cuando fueron evaluados de estos estudios, ya habían los IECA. Entonces, si es que yo intento entrar con un beta bloqueador, probablemente ya debería haber iniciado IECA previamente, o al menos es lo que estos estudios hicieron, pacientes que ya estaban en utilización de IECA. Ahora, ¿cuál de los beta bloqueadores es el mejor? No hay un estudio a gran escala que estudie un beta bloqueador versus otro beta bloqueador. Hay un estudio pequeño, el COMED, que fue en el 2003, estudió el carvedilol versus el tartarato de metoprolol. ¿Qué fue lo que encontró? Pues el tartarato de metoprolol fue un 17% menos efectivo que el carvedilol.
Por eso es lo que en general nosotros preferimos no utilizar el tartarato de metoprolol. Este de acá, el Merid Herfailur del 99, no estudió este tartarato. Lo que estudió fue un succinato. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando prescribimos de este sentido, pues en donde prescribir preferiblemente el succinato de metoprolol, no el tartarato de metoprolol. Vamos. Hay un nuevo, bueno, no nuevo, en ese tiempo, aparte de estos estudios, había un nuevo beta bloqueador en ese sentido, hablando del nebivolol. No sé si ustedes utilizaron, lo prescriban. Es bastante bueno el nebivolol. Fue estudiado en el estudio Seniors, un estudio a gran escala, un estudio americano, que fue publicado en el 2005, en donde estudió pacientes principalmente mayores de 70 años. No estudió pacientes solo con fracción de eyección disminuida, sino también pacientes con fracción de eyección preservada en dos brazos. Uno con fracción disminuida o uno con fracción de eyección preservada. La diferencia es que en el que tuvo fracción de eyección preservada no tuvo diferencia significativa en cuanto a mortalidad. Los que tuvieron fracción de disminución disminuida sí tuvieron un porcentaje de disminución del 15%. Pero aquí les pregunto, ¿utilizo nebivolol con un porcentaje de mortalidad de 15% o preferiblemente utilizo un carvedilol, bisoprolol o metoprolol con un porcentaje de mortalidad de 35%? Obviamente voy a preferir porque el que es mejor, no por este de acá abajo. Es tanto así que en la escuela europea no le aceptan como terapia y en Estados Unidos pues le estudian así como evidencia 2A, 2B en Brasil, por ejemplo. Definitivamente es un medicamento que por ahí probablemente no deberíamos utilizarlo. Ahora, al hablar ya de pacientes, si ya estaba bien descrito esa parte de beneficio de beta bloqueadores a largo plazo, por así decirlo, existen medicamentos, existen beta bloqueadores que son intravenosos. E inicialmente estos estudios que fueron publicados en la época de los 90 fueron encaminados a que si es que un paciente tiene un infarto agudo de miocardio, los beta bloqueadores me ayudan el consumo de oxígeno en esa etapa aguda del infarto agudo de miocardio, probablemente me mejore. Entonces, ¿qué fueron los que estudiaron estos 3 estudios? Tanto atenolol como metoprolol, para ver si había mejoría en la mortalidad. Y lo que demostraron es que no, definitivamente no hay mejoría en la mortalidad y más bien hay más bien aumento de los efectos adversos en los pacientes que son un poco más graves, en los pacientes que son un poco más longevos, en los pacientes que tienen un poquito más de caída la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca, es decir, predisponen más para shock cardiogénico y mortalidad. Así que preferiblemente intravenosos no deberíamos utilizarlo. Un estudio que fue el estudio COVID, evaluó clopidogrel y metoprolol en pacientes con infarto agudo de miocardio. Fue un estudio retrospectivo, encontró que 45,000 pacientes dados de alta, evaluó quiénes de ellos recibieron metoprolol y quiénes de ellos recibieron placebo. Lo llamativo fue que el metoprolol no encontró una reducción de todas las causas cardiovasculares, reducción de muerte cardíaca o en el compuesto de muerte, reinfarto o parada cardíaca. Y el metoprolol en el COVID utilizado intravenosamente, más bien provocó un aumento del 30%, como les decía, de shock cardiogénico y una tasa mayor de mortalidad. Otro estudio, este estudio retrospectivo, en cambio, ya utilizó medicamento, recibieron beta bloqueadores, no en la parte aguda del infarto agudo de miocardio, sino más bien ya una vez que esté un poco más estable, en el 2, en el tercer día, dependiendo las indicaciones que nosotros encontremos. Frecuencia cardíaca elevada, tal vez necesitamos un control de frecuencia cardíaca por mismo taquisinusal o por FA. Paciente que tiene ya un antecedente de insuficiencia cardíaca, pacientes que están indicados con utilización de beta bloqueador, pues, ¿qué fue lo que encontró? Un estudio encaminado para pacientes mayores, un paciente geriátricos, encontró que en pacientes que tienen edad entre 65 y 75 años que recibieron beta bloqueadores versus los que no recibieron beta bloqueadores, encontró una disminución del riesgo relativo de mortalidad en 50%, imagínense. Los pacientes que eran un poquito más geriátricos, 75 a 85 años, una reducción del 44% y una reducción del 28% en pacientes mayores de 85 años, en una reducción del riesgo relativo a la mortalidad a los 2 años. Es decir, probablemente, si bien es cierto, no deberíamos ni siquiera pensar en beta bloqueadores intravenosos, utilizar beta bloqueadores orales y a una dosis adecuada, tal vez con optimización de tratamiento, no en el misma hospitalización, pero ya iniciarlos,
y mucho más si es que tienen fracción de eyección disminuida, probablemente a largo plazo nos ayude muchísimo. Otro estudio. Este evaluó 58,000 pacientes. De los 58,000 pacientes que recibieron infarto agudo de miocardio, 28,000 recibieron tempranamente beta bloqueadores. Lo que llama la atención de este estudio retrospectivo, hubo también una reducción del riesgo relativo de la mortalidad intrahospitalaria entre los pacientes de 65 a 74 años de edad, un 16%. Los que más se beneficiaron en este estudio fueron los pacientes que estaban entre 75 y 85 años con una reducción del 21%, y los pacientes más de 85 años también se beneficiaron, pero en mucho menor cantidad, solo en el 10%. Otro estudio, el Miracle. Este estudio fue, ya vamos a, ahorita como se dieron cuenta, esto acabamos de hablar de beta bloqueadores, vamos a hablar de otro medicamento coadyuvante, en este sentido las estatinas. Vamos a hablar, las estatinas son de los medicamentos también mejores que nos han caído. Vamos a hablar, por ejemplo, uno de los estudios pivotales, de los primeros estudios a gran escala, es el Miracle, en el 2001, en donde evaluaron pacientes para recibir placebo versus atorvastatina. ¿Qué fue lo que encontró? Una disminución del colesterol total a gran escala favorablemente a la atorvastatina, disminución del LDL con uso de atorvastatina, aumento del HDL con atorvastatina y una disminución también de los triglicéridos, obviamente, que era lo que esperaríamos con una dosis alta de atorvastatina versus placebo. Pero lo más importante es que en el seguimiento, en el objetivo primario, el objetivo primario de combinación de muerte, infarto, una recurrencia de infarto agudo de miocardio o un infarto agudo de miocardio no fatal, o hospitalización por isquemia, o resucitación de un paro cardíaco, los pacientes que utilizaron atorvastatina se beneficiaron a la semana, prácticamente al primer mes ya se beneficiaron, y esto duró al seguimiento a las 16 semanas. El PROVE-IT es otro estudio que se desarrolló con 4,000 pacientes, en pacientes que tuvieron infarto agudo de miocardio. Y este estudio lo que hizo fue evaluar pravastatina 40 miligramos diarios versus atorvastatina 80 miligramos diarios, a ver cuál de las dos eran mejores. Pues las dos definitivamente disminuían la tasa de mortalidad, infarto agudo de miocardio, pero llamando la atención que la dosis de atorvastatina 80 miligramos era bastante superior en cuanto a la disminución de LDL, y en la disminución de muerte y eventos cardiovasculares mayores, la atorvastatina fue superior también en este sentido, con una disminución hasta del 16% en la incidencia de estos eventos comparado a pravastatina. Y de igual manera, en la evaluación de subanálisis, en la evaluación de subgrupos, vieron que los pacientes que más se beneficiaban de la utilización de estatinas, si bien es cierto, son todos, con una tendencia también a los pacientes menores de 66 años, los pacientes de mayores de 66 años tenían un beneficio mucho mayor. Obviamente, los pacientes que tenían ahí un poco más de factores de riesgo, por así decirlo, eran también los que más se beneficiaban. La pravastatina no fue solo comparada con estatinas u otras estatinas, sino también fue comparada con placebo. En este estudio que fue comparado, evaluaron casi 6,000 pacientes. Dense cuenta que los pacientes que utilizaron placebo tuvieron una tasa de eventos mayores, tanto en el objetivo combinado de muerte por enfermedad cardiovascular, infarto agudo de no miocardio o un infarto agudo de miocardio, tuvieron preferencia o tuvieron mejores eventos los que utilizaron pravastatina. Al evaluar por separado los pacientes que murieron por enfermedad coronaria o infarto agudo de miocardio, se beneficiaron más los que utilizaron pravastatina. Y lo que llama la atención, las estatinas, no solo la pravastatina, no mejoran en stroke, tanto fatal y no fatal. Es decir, me pueden proteger de alguna manera la parte cardiovascular, pero para stroke no me ayudan mucho en ese sentido. Este subanálisis, este otro estudio del SAGE, evaluó igual terapia de atorvastatina intensiva versus terapia con pravastatina de 40 miligramos en pacientes de 65 a 85 años de edad. Ambos regímenes, tanto atorvastatina dosis alta como pravastatina con 40 miligramos fueron eficaces en disminuir el tiempo de isquemia,
el tiempo en terapia intensiva, disminución de los lípidos. Pero lo que llama la atención es que en este estudio los pacientes que tenían estatina menor de 70, o como es LDL menor de 70, tenían otros efectos adversos, por así decirlo. Así que se sugiere que, si bien es cierto, necesitamos control de LDL menor de 70 miligramos, las dosis de 80 miligramos y 40 miligramos en este estudio encontró que tal vez en estos pacientes longevos, 85 años, 65 años más, tenían mayor predisposición para eventos adversos. Tal vez en este tipo de pacientes no debamos utilizar pravastatina 40 o atorvastatina 80. Podemos utilizar unas dosis menores siempre y cuando consigamos este objetivo terapéutico. Y con eso evitaríamos todos esos otros eventos adversos que no deseamos para nada de las atorvastatina, de las estatinas. Bastante bien claro esa parte de la utilización de estatinas. Vamos con otro grupo, los nitratos. Hablando de la fisiopatología, del mecanismo de acción de los nitratos, se pensó que tal vez una dilatación de las arterias coronarias, tal vez una dilatación del tono venoso, disminuyendo la precarga, mejorando la poscarga, ya unos estudios experimentales que disminuían el infarto agudo del miocardio. Perdón. Tal vez utilizándolos en la etapa aguda de infarto agudo de miocardio podrían mejorar la sobrevida, mejorar la mortalidad. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues ya habíamos hablado de estos dos estudios, del GISIS y el ISIS. Lo que encontraron al evaluar los nitratos versus el control, encontraron que la sobrevida fue mejor los pacientes que utilizaron nitratos, aunque en realidad no fue tan estadísticamente grande la diferencia. Y los que utilizaron en el ISIS el mononitrato también, la tasa de mortalidad fue menor en los que utilizaron los nitratos versus los que utilizaron placebo, pero como les digo, la mortalidad no fue tan alta, por así, la diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, en pacientes que tienen angina recurrente, pacientes que tienen lesiones residuales, en pacientes que tienen hipertensión, probablemente esté más indicado el nitrato tanto como anginoso y tanto como antihipertensivo. Es decir, en un subgrupo de análisis, estos nitratos, cuando los pacientes tenían angina o isquemia persistente, al disminuir la postcarga, los pacientes que tenían una congestión pulmonar, pues se aliviaban, o los pacientes hipertensos también mejoraban. Tal vez en este subgrupo de pacientes los nitratos estén bastante bien indicados. Subanálisis de todos los ensayos clínicos realizados con nitratos, en donde encuentran el GISIS, el ISIS y otros ensayos clínicos, evalúan, por ejemplo, que en cuanto a mortalidad, vamos a ver que si bien es cierto, no es bastante bien acentuada la mejoría en mortalidad comparado al placebo, el utilizar sí tiene una discreta mejoría, por así decirlo, una tendencia a la mejoría. Así que si necesito utilizar, si tengo angina, si tengo edema agudo de pulmón, si tengo hipertensión que no se me controla, probablemente esté bastante bien indicado el nitrato. Tal vez no fue evaluado esta parte de acá, la parte izquierda del cuadro, que los objetivos duros, muerte cardiovascular, infarto de miocardio, este subanálisis lo que encontró fue que los pacientes que utilizaban algún tipo de vasodilatador como nifedipina, verapamil o los mismos nitratos, tenían una mejor tolerancia al ejercicio con disminución de angina y disminución de la fatiga. Bueno, pues también nos ayudaría en este sentido los nitratos en cuanto a morbilidad. Un estudio un poco más nuevo, no tanto 4 años, pero todos esos estudios son bastante más antiguos, mucho más nuevo, el NASIAM Trial del 2017. ¿Qué fue lo que hizo? Fue comparar la N-acetilcisteína comparado con terapia de nitratos en pacientes que fueron sometidos a intervención coronaria percutánea en pacientes con infarto. En el sentido en que la N-acetilcisteína se piensa que tiene un efecto antioxidativo, unido a un vasodilatador, probablemente en la utilización en un paciente con infarto agudo de miocardio en la etapa aguda, disminuye el tamaño del infarto. ¿Qué fue lo que hicieron para evaluar esto? Pues hicieron en algunos pacientes resonancia magnética nuclear. De 112 pacientes que fueron enrolados, a 75 consiguieron hacerles la resonancia. 37 fueron en el grupo que recibió nitratos y 38 en el grupo placebo. Los que utilizaron placebo con nitroglicerina versus los que utilizaron nitroglicerina con N-acetilcisteína tuvieron menor tamaño de la extensión del infarto. Es decir, es un estudio pequeño, es un estudio que no es a gran escala, pero probablemente
esté indicado hacer unos estudios más a gran escala con la utilización de nitratos o N-acetilcisteína o los dos juntos para tamaño del infarto y probablemente sean positivos, pero es un estudio bastante pequeño este. Vamos a hablar de trimetazidina ahora. Con el antecedente de varios estudios, miren, de 1994, 2000, 2005, en donde intentaron evaluar la trimetazidina, no solo en el contexto de infarto agudo de miocardio, sino también pacientes que tenían diabetes mellitus 2, pacientes que tenían alto riesgo cardiovascular. ¿Cuáles eran los objetivos? Pues definitivamente ninguno de todos estos estudios encontró mejoría en mortalidad. La grande mayoría de estos estudios, déjenme agrandar esto un poquito, pues lo que observó fue que tal vez en el mecanismo fisiopatológico, en el mecanismo de acción de la trimetazidina, ayudando al metabolismo del miocardio, probablemente sea un antianginoso, tal vez reducción del dolor en el otro estudio, mejoría en los, este otro estudio demostró una mejoría en los parámetros del test ergométrico, otros estudios que evaluaron mejoría en angina, todos estos estudiaron, lo que encontraron fueron mejoría en angina. La cuestión es que si es que nos vamos al protocolo del estudio a evaluar definitivamente los estudios, los pacientes que utilizaron trimetazidina versus placebo, si bien es cierto la trimetazidina mejoró la angina, no fue a gran escala, la diferencia fue 2, 3 en porcentaje, así que no es que me sirva mucho la trimetazidina en angina. Este otro estudio está comparando, si bien es cierto, ya está bien descrito que no, la trimetazidina no mejora nada en mortalidad y la mejoría en cuanto a angina es pequeña, este estudio que está, evaluó la eficacia en cuanto a muerte cardiovascular y hospitalización cardiovascular en pacientes que tuvieron no infarto agudo de miocardio, sino fueron encaminados por angina estable e inestable, recibieron unos trimetazidina 2 veces al día y los otros placebo fueron sometidos a la angioplastía y vieron en el seguimiento que si había mejoría. Pues definitivamente no hubo mejoría tampoco en este estudio. Es decir, en el objetivo primario compuesto, definitivamente muerte cardiovascular no mejora, infarto agudo de miocardio no mejora, stroke no mejora, probablemente la trimetazidina no sea un medicamento que sea de nuestro arsenal terapéutico. Al evaluar el subanálisis, en cambio, miren, si bien es cierto, en ningún grupo tuvo beneficio, más bien en los pacientes que tienen más de 70 años fue hasta un poco perjudicial. Entonces, cuando yo piense en trimetazidina, probablemente piense 2 veces antes de prescribir a mi paciente. Hay un estudio corriendo en el INCOR en Sao Paulo, en donde está evaluando pacientes con infarto agudo de miocardio y que fueron sometidos a intervencionismo coronario percutáneo, a utilización de trimetazidina. Pero bueno, no está estudiando compuestos duros, no está evaluando mortalidad, no está evaluando rehospitalización y cosas por el estilo, está evaluando solo la tasa de mejoría o no de troponina o de CKMB. Bueno, independientemente de eso, son estudios que están corriendo ahí, que probablemente en el 2023 tengamos nuevos datos en cuanto a la utilización de trimetazidina, pero por el momento, pues personalmente, no veo un beneficio claro. Otra terapia coadyuvante en todo paciente con infarto agudo de miocardio, pues es la rehabilitación cardíaca. Todo paciente con factores de riesgo o todo paciente con mucho más de un infarto agudo de miocardio ya está bastante bien establecido. La doctora Calero es una de nuestras mejores subespecialistas encaminados en ese sentido y cualquiera recibir una charla de ella en este sentido es bastante bueno. Lo que yo les puedo decir es que es una evidencia 1A en todo paciente que tuvo un infarto agudo de miocardio encaminar la rehabilitación cardíaca. Está definitivamente bastante bien estudiado esa parte. Tal vez no mejora a gran escala la mortalidad, el estilo de vida mejora muchísimo. Perfecto. Podemos continuar con los casos clínicos, colegas. Hago una pregunta. ¿El tratamiento después de un IMAC con el YECA, con el betabloqueante, con la estatina? Bueno, con la estatina es bastante tiempo, pero ¿cuánto se tiene que dejar? ¿Cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años o de largo ir modificando? Depende cómo necesite el paciente. Es una de las mejores preguntas, es una excelente pregunta, déjame decirte, en el sentido en que no hay un estudio a gran escala que me diga cuánto tiempo tengo que hacer ese seguimiento. Los estudios a gran escala que hemos visto, el ELITE, el CANVAS, todos los
los que utilizaron beta bloqueadores hicieron un seguimiento máximo de 4 años. Y en general fueron un seguimiento de 2 años. Es decir, continuar con el uso de este tipo de medicamentos a gran escala no está bien descrito. No hay un estudio clínico, no hay una evidencia científica que me avale continuar con un paciente a gran escala, a largo plazo, la utilización de este tipo de medicamentos. Ahora, hay un pequeño estudio, no en infarto agudo de miocardio, hay un pequeño estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca. Es el Red Heart Failure, ese fue publicado en el 2018. ¿Qué fue lo que hizo ese estudio? Pacientes que tuvieron insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, terapia clínica optimizada que hicieron remodelamiento cardíaco. Es decir, este remodelamiento cardíaco se le calificó como pacientes que estaban con fracción de eyección menos de 40%, recibieron terapia clínica optimizada con IECA, beta bloqueador, espironolactona, y mejoraron esa fracción de eyección, mejoraron a más de 43, más de 45%. Ese remodelamiento cardíaco, dijeron, ¿será que es un remodelamiento cardíaco a largo plazo por la medicación? ¿O ya remodelaron, no necesitamos medicación? A los unos les quitaron la medicación progresivamente y a los otros no les quitaron. La mitad de los pacientes que se les quitó la terapia clínica optimizada, cayó la fracción de eyección nuevamente. Entonces, si es que me preguntas, a largo plazo, ¿debo utilizarlos o no? Yo te puedo decir, no hay evidencia científica. Lo que te puedo decir es que hay un estudio pequeño, estudio clínico randomizado, evidencia científica, que más bien si le quito, puede traerme con efectos adversos, por así decirlo. Entonces, dependiendo, ¿no? Es un paciente que tiene factores de riesgo, dependiendo que tiene hipertensión arterial, dependiendo que tiene diabetes, una insuficiencia renal, probablemente yo le mantenga el beta bloqueador. No propiamente dicho por el infarto o por el corazón, ese remodelamiento, pero probablemente me esté ayudando en la frecuencia cardíaca, en el control de la fibrilación auricular, en control de la presión arterial, como un nephroprotector. Entonces, tal vez no, definitivamente no tendría indicación para mantenerle como infarto, pero como comorbilidad probablemente sí. Entonces, en ese sentido, pues, el tratamiento a largo plazo probablemente sí esté indicado. Ya, Doc, gracias. Doc, y estas medicaciones como le estamos dando como prevención primaria, secundaria, terciaria, ¿hasta qué punto nos son beneficiosas al momento, por ejemplo, de prescribir ya a nuestros pacientes cuando ya son más frágiles? ¿Hasta qué punto yo considero que eso sigue siendo beneficioso? Concuerdo totalmente. La fragilidad es algo de lo que más, bueno, ustedes están mucho más al tanto que yo, es un término que se está utilizando con mucha mayor fuerza en los últimos años, en el sentido en donde tengo que tomar en cuenta todas las comorbilidades. Si un paciente, por ejemplo, de 80 años, llega a mi consulta, buena presión arterial, sin antecedentes, sin sintomatología en general, le hago un electrocardiograma y probablemente veo que tuvo una cardiopatía isquémica crónica. Una onda Q, una onda T negativa o alguna cosa, hago estudios, hago análisis, me sale un eco totalmente normal y descarto esa posibilidad, pues obviamente no hay indicación para darle nada de eso. Pero probablemente si es que yo encuentro que sí tiene una zona de hipocinesia, que me puede estar diciendo que tiene una coronariopatía ahí, pues probablemente el inicio de estatina, el inicio de aspirina, sí esté bastante bien indicado. Se ha demostrado que la estatina, la aspirina en pacientes que tienen una lesión coronaria ya estable, una angina estable, pues, está bastante bien indicado. Probablemente si es que mi paciente está anginando, uno de los mejores antianginosos son los beta bloqueadores antes que los vasodilatadores, pero si mismo con beta bloqueadores, IECAS, mantiene esa angina, probablemente hasta el nitrato necesite. Definitivamente yo me basaría más en todos los factores de riesgo, en toda la clínica de mi paciente y ver si es que verdaderamente necesita o no. Un paciente que tiene una zona de hipocinesia, fracción de eyección intermedia que me salga en el eco de corazón. Si bien es cierto, no está indicado inicial así, entre comillas, decir, porque se infartó, iniciamos IECA. Probablemente el beneficio del IECA en el remodelamiento cardíaco me mejore muchísimo. Entonces, probablemente yo sí le inicie. Gracias. Doc, en un paciente que vamos a usar nitrato y N-acetilcisteína, ¿cómo son las dosis de la N-acetilcisteína? O sea, no, definitivamente
el caso que yo les presenté es un estudio clínico pequeño, que recién es un estudio, por así decirlo, no es a gran escala, no está definitivamente en las guías clínicas, no, definitivamente es un estudio que recién a largo plazo nos dirá si podemos utilizarlo. Así que no, si es que yo pienso en N-acetilcisteína como tratamiento coadyuvante, definitivamente no es indicado. Les mostraré eso como a perspectiva futura, por así decirlo. Ya, gracias, doc. Ahora sí, los nitratos, sí, eso sí, los nitratos, por ejemplo, en los estudios en el Valger-Failur del 80, en el VEGF-1, VEGF-2 del 86, del 88, con nitratos en insuficiencia cardíaca, utilizaron nitratos hasta 120, 160 miligramos al día, recordando que por la fisiopatología, por la farmacocinética de los nitratos, deberíamos dar dosis en la mañana y en la tarde, no en la noche probablemente. Pero no. Podemos dar 20, 40 cada 8, 20, 40 cada 8 o 2 de la tarde, dependiendo si es que mi paciente está anginando. La diferencia es que recuerden una cosa, los nitratos han demostrado beneficio clínico como antianginosos, pero en beneficio de morbilidad, no mortalidad. Así que preferiblemente, antes de utilizar un nitrato, debería utilizar un vasodilatador como IECA, ARA2, o por último como sacubitril/valsartán, que aparte de morbilidad, sí me han servido como mortalidad, para mejoría de mortalidad. ¿Correcto? Ya, gracias. Vamos a aclarar un poquito aquí. Probablemente les suene un poquito conocido estos pacientes, de hecho son conocidos por ustedes. Son los pacientes que ya evaluaron con la doctora Calero. Recuerden, el primer caso era un paciente masculino de 76 años, fumador, con hipertrigliceridemia, hipertenso, que vino con un dolor torácico de 3 días de evolución que se empeoró hace 1 hora. Vino un poco hipertenso, un poco taquicárdico, más bien con tendencia a la taquicardia, sin más otro signo que llame la atención en el examen físico. Lo que vieron fue este electrocardiograma. Concordamos todos que fue un síndrome coronario agudo con elevación del ST de cara anterior, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso es una estratificación, ya sea estratificación invasiva o con fibrinolisis para intentar abrir ese vaso. Habíamos dicho que sí estábamos en un hospital de 3er nivel, por lo cual optamos por un cateterismo. Si no hubiera sido por un cateterismo, hubiéramos abierto por fibrinolisis. Independientemente, le hicieron cateterismo y en el cateterismo lo que encontraron fue una lesión de la DA, ¿verdad? Y se quedaron allí. Hicieron la angioplastía y pues miren, colocaron un stent, la DA se abrió y tuvo un flujo bastante bueno. Fue catalogada como una angioplastía exitosa. Primer día post-angioplastía. Paciente está en terapia intensiva o en unidad coronaria, está monitorizado, está con una tendencia en torno de frecuencia cardíaca de 90 en torno, una presión arterial en torno de 140-70, recuerden que vino con 150-100, saturando mejor, no hay signos físicos que me llamen a nivel de cardiopulmonar, sin edema, sin visceromegalia, sin retención hídrica. Chicos, ¿quién se anima? ¿Iniciamos alguno de estos? ¿Iniciamos 2, iniciamos 3, iniciamos todo? Bye, chicos, bye. O sea, ahí, ahí tendría que iniciarle de ley el beta bloqueante, porque ahí nos ayudaría a disminuir la mortalidad. Entonces yo le iniciaría, por ejemplo, el calvedilol y el enalapril. O sea, por lo ¿Basado que... en qué vamos a iniciar el enalapril y el carvedilol? Porque si bien es cierto, sí, está bastante bien, perfecto. O sea, porque decía que esos eran los medicamentos que se habían demostrado que disminuían más la mortalidad. Perfecto, o sea, sí. Ya, perfecto. Las dosis. El enalapril, recuerden que los estudios fueron en torno de 20 miligramos la dosis de enalapril, pero siempre 2 veces al día. En pacientes hipertensos o en pacientes con alguna enfermedad cardiovascular, la dosis del enalapril por farmacocinética, por vida media, siempre debe ser utilizada 2 veces al día. Presión de 140-70, definitivamente, mucho más allá de que tenga un paciente con infarto, tenga un paciente hipertenso probablemente, ¿verdad? Indicado IECA. Paciente con frecuencia cardíaca
tendencia a estar elevada, me sirve el carvedilol. Perfecto. Si es que estuviera con una frecuencia cardíaca un poco menor, pues probablemente no le inicie de cabeza, de cajón, un beta bloqueador. Dependiendo de la presión arterial, tal vez sí inicie en enalapril. Dependiendo si estuviera con 170, 120, probablemente no me animaría a dar 5, sino daría hasta 20, o dependiendo de la frecuencia cardíaca. Perfecto. ¿Y por qué no atorvastatina? Atorvastatina, eso también iba a decir. Atorvastatina también, porque eso también, o sea, ayudaría, o sea, el tratamiento de dislipidemia también está indicado en ese tipo de pacientes. O sea, esos tres, porque amlodipina ya no le puede dar porque le da el IECA. Trimetazidina no tendría mucho, no sé, no le diera, y ni el isosorbide tampoco. Perfecto. Si bien es cierto, el mononitrato nos ayuda muchísimo en sintomatología, este paciente está asintomático y mismo estando un poquito sintomático, todavía no estoy en uso de enalapril. La primera opción siempre va a ser un vasodilatador tipo enalapril, un IECA o un ARA. Después de estos de acá. O por último, si estuviera un poquito con lesiones o con angina, el mononitrato me va allí, pero este paciente no tiene nada, así que probablemente lo que yo le inicie de cabeza fuera la atorvastatina, que como vimos todos los estudios, la dosis de atorvastatina que demostró mucha mejoría en mortalidad fue la de 80 miligramos, ¿verdad? Entonces, vamos. Hacemos un eco de corazón. Un ventrículo de 51 por 33 milímetros, un septo, una pared posterior normal, evidencia de hipocinesia anteroapical con una fracción de eyección tocada, 40%. Ventrículo derecho con un TAPSE de 18, que es normal, y una presión sistólica de la arteria pulmonar de 44 milímetros de mercurio. ¿Hicieran algún cambio? Tal vez darle el sacubitril, o sea, digamos porque está indicado en cuando tiene fracción de eyección disminuida. Perfecto. No sé si tal vez ahí. Perfecto, concuerdo contigo. Concuerdo y no concuerdo. Recuerden una cosa. Las guías actuales hablan de que siempre deberíamos preferir los IECA en pacientes con insuficiencia cardíaca disminuida e insuficiencia cardíaca. Probablemente hay unas 2 actualizaciones recientes de febrero y de marzo-abril de la sociedad canadiense, de la sociedad brasileña y de la sociedad europea, en donde dice que ahora, si tenemos la opción, entremos con Entresto, con sacubitril valsartán. Me refiero a si tenemos la opción económica, porque es mucho más caro con IECA o enalapril. Si es que no tenemos esa opción, pues entremos o mantengamos con IECA o ARA. Y ahí va una peculiaridad importantísima. En pacientes con infarto agudo de miocardio, en el estudio Paradise que les mostré, que fue publicado el mes pasado, cuando se comparó Entresto versus un ARA2 versus lisinopril, no hubo diferencia significativa. El Entresto está bastante bien indicado en pacientes que ya desarrollaron insuficiencia cardíaca con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección deprimida. Perfecto. Estamos hablando de un paciente con infarto agudo de miocardio. Por la fracción de eyección, probablemente sí concuerde contigo. Por eso te decía, concuerdo y no concuerdo. ¿Amlodipina le añadirían? No, no ha demostrado beneficio en mortalidad, no está hipertenso, recién le iniciamos, tenemos que ver unos 2, 3 días, si continúa hipertenso, pues optimizamos la dosis de enalapril, si continúa con fracción de eyección con frecuencia cardíaca elevada, aumentamos el carvedilol a 12.5, recuerden que la fracción de eyección objetivo es de entre 60 a 65, así que tenemos todavía para darle un poquito ahí. Definitivamente, mononitrato de isosorbide no, porque recuerden, en la angioplastía definitivamente ya no quedaron lesiones y ahorita está asintomático el paciente. Y como vimos, la trimetazidina definitivamente no tiene indicación porque no tiene beneficio en mortalidad ni en morbilidad a gran escala. Así que trimetazidina, no. Perfecto. Tengo una preguntita. ¿Está bien iniciar 2 medicamentos a la vez que modifican la presión arterial? O sea, iniciar a la vez enalapril y carvedilol, o es mejor iniciar uno a la vez? Concuerdo también, exacto, súper buena pregunta. En pacientes que son un poco más limítrofes, por ejemplo, un paciente más geriátrico, más
se me fue la palabra que estábamos utilizando, más frágil. Exacto, más frágil. Probablemente tenga una mayor predisposición a la hipotensión. Y obviamente en ese paciente utilizar 2 medicamentos antihipertensivos probablemente no sea lo más indicado. Probablemente un día entre con el uno y al siguiente día entre con el otro, dependiendo cómo amanezca. Perfecto. ¿Y con cuál empezamos primero? ¿Con el beta bloqueante o con el IECA? No hay un estudio a gran escala que me diga, entra primero, entra primero. Lo que yo les puedo decir es que los estudios primeros que existieron fueron hechos con IECAS. Los estudios, los que les mostré, el SOLV, el SAFE, fueron en torno de la década de 1980 a 1990. Los que vinieron estudios de beta bloqueadores fueron después de los IECA. Así que los beta bloqueadores, los estudios de beta bloqueadores, la mayoría de los pacientes ya estaban en uso de IECA. Así que si yo extrapolo de alguna manera eso, pues debería iniciar primero un IECA. Eso también dependiendo de mi paciente. Por ejemplo, está con frecuencia cardíaca de 170, pero con una frecuencia cardíaca de 100. En él no necesito bajarle tanto la presión, más bien necesito mejorar la frecuencia cardíaca. En él probablemente utilizaría un carvedilol, un beta bloqueador primero, antes que un IECA. No necesariamente hay algo descrito que me diga cuál utilizar primero, cuál utilizar después. Tengo que ver siempre el contexto clínico de mi paciente. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi objetivo terapéutico o el más importante en este sentido? ¿Chévere? Ya, Doc. Doc, ¿el sacubitril valsartán ayuda a mejorar la fracción de eyección? Sí, hay un estudio, pero definitivamente es esto es insuficiencia. Lo que tú me estás preguntando es pacientes, el Entresto fue evaluado en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección disminuida. Un subanálisis evaluó una mejoría de la fracción de eyección, un remodelamiento cardíaco mucho mayor que los IECA o que los ARA. Así que por ese estudio, teóricamente, ahora se le pone primero al Entresto antes que la utilización de IECA o ARA2. Sí mejora un poquito la fracción de eyección. De hecho, hay otro subanálisis que ayuda hasta en arritmias, menor porcentaje de arritmias. El Entresto mejora los péptidos natriuréticos, tiene una propiedad natriurética, por eso en un paciente que tiene una resistencia a los diuréticos, por ahí utilizar un sacubitril valsartán me ayudaría un poco más que el enalapril y el ARA2, que no tienen definitivamente ninguna propiedad natriurética, probablemente, dependiendo del contexto clínico de mi paciente. Y sí, definitivamente, si es que hablamos de un paciente con insuficiencia cardíaca, en primer lugar yo utilizaría Entresto, pero en ese paciente en el contexto con fracción de eyección disminuida, insuficiencia cardíaca y ya diagnosticada. Un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio, probablemente el estudio Paradise me demostró que tal vez no sea eso. Recuerden que el estudio Paradise también evaluó pacientes con fracción de eyección de 40% y menos. No es que estoy hablando en el estudio Paradise con fracción de eyección preservada. Entonces, ¿qué es lo que me dijo el Paradise? En pacientes que infartaron y que tienen fracción de eyección menor de 40% secundario al infarto, en ese momento, en el momento agudo, no hay diferencia significativa en utilizar un IECA versus el Entresto. No hay. No tenemos esa evidencia disponible actualmente. Así que en este paciente... Pero si ya utiliza el Entresto, ya no utiliza el IECA. Definitivamente. No hay cómo mezclarlos. No, definitivamente. Y no hay un estudio que diga Entresto con ARA o Entresto con IECA. Pero se sabe que los IECA combinados con ARA, como vimos en los estudios, sí empeoran los efectos adversos. Y mucho más. Antes de Entresto se hicieron estudios de combinaciones de sacubitril con enalapril. Y ese medicamento se llamó omaprilato. Lo que encontraron que los pacientes que utilizaron el omaprilato desarrollaron una cantidad de angioedema demasiado grande. Entonces, definitivamente ese medicamento dejó de ser estudiado. Ese medicamento fue proscrito. Y buscaron por ahí otra combinación. En la combinación mejor que encontraron después, intentaron con perindopril, sacubitril perindopril, sacubitril losartán. No, la que mejor encontraron, la que se unió perfectamente como que fueran anillo al dedo, fue valsartán, sacubitril.
De hecho, la unión de valsartán, sacubitril, el entresto que nosotros conocemos, cuando se le une, parece una sola molécula. No son dos moléculas unidas, parece una sola molécula, como que la una estaba hecha para la otra. Lo que no habían conseguido con nosotros. Entonces, cuando se utiliza, por ejemplo, entresto y estaba en uso de enalapril y no damos tiempo para que se lave el enalapril del cuerpo, hay mayor probabilidad de angioedema. De hecho, cuando voy a hacer ¿El betabloqueante sí le sigue utilizando, Doc, o solo sería el entresto? No, definitivamente el beta bloqueante sí sigue. No, estoy hablando del bloqueo de renina, angiotensina, aldosterona. Beta bloqueador actúa por otra manera. Ese sí definitivamente tenemos que seguir ahí. Ay, gracias. Vamos. Doc, y si en este paciente, por ejemplo, nunca se le dio el enalapril y está con 110/70, permaneció con esas presiones, igual necesitamos dar como sea el enalapril para... Mira esto acá. Si tuviera una fracción de eyección... por la fracción de eyección. Exactamente. Y si la fracción de eyección estaría bien, ahí sí no sería necesario, si tiene una presión normal. Probablemente, pero por ahí, paciente frágil, paciente adulto, paciente con diabetes, paciente con lesión renal, el enalapril probablemente, además de ser un nephroprotector, me ayude en ese como cardioprotector también. Entonces, no está bien descrito la utilización de IECA en un paciente con infarto agudo de miocardio con fracción de eyección preservada, pero si tiene algún factor de riesgo extra, probablemente sí esté indicado. Aunque le baje la presión más de lo que ya tiene. Eso es mucho discutible, por así decirlo. Obviamente el enalapril va a disminuir la presión. En el paciente con fracción de eyección, por ejemplo, si tuviéramos un paciente con fracción de eyección de 30% aquí y estuviera con 90-60K, ¿le dirías de enalapril? No, Doc, porque está muy bajita la presión. Más bien esperaría tal vez a que... Perfecto, concuerdo contigo, pero imagínate esto, ahora sí sígueme, no tengo los gráficos para explicarte, pero síganme en la imaginación. En un paciente con infarto agudo de miocardio, un paciente con fracción de eyección disminuida, un paciente con insuficiencia cardíaca, lo que más rápido se activa, porque mi corazón no avanza, no tiene la fuerza suficiente para mandar un adecuado gasto cardíaco, no manda un adecuado gasto cardíaco, no es capaz de mantener una presión arterial. Esa presión arterial se mantiene por un sistema, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ese sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que hace es una vasoconstricción para mantener eso, ¿verdad? En mi paciente con fracción de eyección disminuida, que ya está lastimado mi ventrículo, luchar contra una poscarga, una aorta contraída por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, me lastima más todavía, ¿verdad? Entonces, ya está lastimado mi ventrículo, funciona solo el 30%, y encima que luche con ese sistema renina-angiotensina-aldosterona fuertísimo ahí para mantener esa frecuencia cardíaca con esa vasoconstricción, me provoca me provoca efectos más deleterios. Imagínate esto, está baja mi fracción de eyección, doy un vasodilatador, 90-60, mi aorta se dilata, esa poscarga disminuye, el corazón no tiene que hacer tanta fuerza para mandar la sangre. Entonces, el trabajo cardíaco mejora. Si mejora el trabajo cardíaco, hay más gasto cardíaco. Y si hay más gasto cardíaco, sube la presión arterial. Entonces, ahí está completamente diferente la visión terapéutica. Más bien, en el paciente que tiene fracción de eyección más disminuida, está todavía más indicado el vasodilatador. Entonces, si es que tú me preguntas, fracción de eyección de 30%, presión arterial de 90-60, tiene más indicación aún que este paciente. ¿Sí me entendieron más o menos de esa parte? Sí, Doc, muchas gracias. Esa es la visión diferente de la insuficiencia cardíaca por la activación del sistema renina-angiotensina, por la activación del sistema nervioso simpático, toda esa parte. Vamos adelante, ¿ya? Vamos, del otro caso que habían visto con Sol. Paciente femenina de 81 años que tiene antecedentes de hipotiroidismo, diabetes, utiliza metformina. Ella vino por disnea, no vino por dolor de pecho. Una presión arterial de 170, fracción de eyección de 80, saturando limítrofe.
un poco disminuido el murmullo vesicular. Electrocardiograma habían visto esto. A todos llamó la atención esto de aquí, de cara inferior, ¿verdad? Habíamos diagnosticado de un infarto agudo de miocardio en curso con probable afectación inferior. Habían dicho, y ahora, como no estaba disponible la sala de cateterismo, hicieron fibrinolisis. Después de la fibrinolisis, está indicado por guías internacionales que si bien es cierto, la fibrinolisis puede ser catalogada como exitosa, disminuyó el ST, disminuyó el dolor, está indicado hacer un estudio de la anatomía coronario máximo en 48 horas después. Si es que la fibrinolisis no fue exitosa, está indicado hacer una coronariografía de emergencia. Pero bueno, fue una fibrinolisis exitosa. Hicimos una coronariografía de revisión para ver qué fue lo que pasó, si es que está tapado o alguna cosa. Lo que encontraron fue una lesión coronaria en tercio medio. Llamamos al doctor Gaibor, que es el hemodinamista, nos vio haciendo la coronariografía, vio esto y pues le abrió al vaso. Definitivamente hizo una angioplastía, abrió y quedó todo bonito la coronaria, de hecho. Perfecto, ¿verdad? Vamos. Primer día post-angioplastía. Refiere que todavía tiene un poquito de falta de aire. Como estábamos con un infarto agudo de miocardio, ya está con doble antiagregación plaquetaria y está anticoagulado. No tiene mayor riesgo de sangrado, no tiene lesión renal que me impida utilizar heparina de bajo peso molecular. Estamos dando bien. La presión se mantiene, cardiopulmonar no hay nada. Saturando bien. ¿Qué entrarían ahí, chicos? Vamos, colegas, ¿quién se anima ahora? Ahí, o sea, está con valores limítrofes, pero lo que más ha demostrado de todas formas podría ser darle un poco de beta bloqueante y a lo mejor con eso también alivia un poco la sintomatología. Ya, perfecto. ¿Alguien se anima a darle beta bloqueante también como la doctora? O sea, por la falta de aire, se podría pensar que darle en insusorbida, pero en cambio está la presión muy baja y se le va a bajar muchísimo más la presión, entonces no sería una buena opción. Probablemente sí. Perfecto. Ay, no sé la trimetazidina pero la trimetazidina solo es para dolor anginoso, no es para disnea, ¿verdad? Ajá. Entonces Pero tampoco. antes que trimetazidina, podría utilizar mismo enalapril o hasta mismo nitrato. ¿Por qué? Porque el mononitrato y el enalapril demostraron mucho mayor beneficio. Trimetazidina, el beneficio en angina y todo eso fue bien pequeño, pero tampoco estaría mal. Pero tengo otros que son de primera línea. Andrés, ¿te animas? Bueno, en este caso, Doc, yo creo que le iniciaría atorvastatina y el enalapril, las opciones A y B, porque creo que con esos dos fármacos el paciente creo que podría ir mejor y podríamos solucionar varios por ejemplo, el síntoma que tiene de la falta de aire, no le bajaríamos mucho la presión, aparte está con una buena frecuencia cardíaca, entonces creo que yo iniciaría con esos dos. Perfecto. La frecuencia cardíaca está muy, muy limítrofe, ¿verdad? Así que probablemente darle un beta bloqueador no sea la mejor opción. Si tuviera una frecuencia cardíaca un poquito mayor, probablemente concuerdo, sí entraría con beta bloqueador, pero con frecuencia cardíaca de 60 tengo un poquito de recelo, así que no entraría con atenolol. Amlodipina, como vimos, no hay mejoría en mortalidad, solo en morbilidad, pero en este paciente no está con angina. Mononitrato de isosorbide, vimos que el cateterismo no quedó lesiones coronarias ahí como para que se beneficie ahí con un vasodilatador coronario, ni tampoco está anginando. Trimetazidina, como les digo, no ha demostrado un beneficio bastante claro. De lo que hemos visto, la presión sí está por ahí un poquito limítrofe. Enalapril tal vez a dosis altas, tampoco me animaría, pero como vimos, el beneficio de utilizar enalapril mucho más en un IECA en pacientes geriátricos es bastante bueno el beneficio y mucho más en pacientes con infarto agudo de miocardio, tal vez sí me anime un poquito. Y obviamente la atorvastatina de ley, ¿verdad? Tenemos
Un eco de corazón. Un ventrículo de 58 por 49 milímetros, un poquito más grande de lo normal. Un septo, una pared posterior de 10 y 9 milímetros, normal. Tiene esas lesiones de esa hipocinesia inferolateral. Y en ese sentido, pues mi hipótesis de cuidarme el corazoncito, el remodelamiento cardíaco, mismo con una fracción de eyección limítrofe, probablemente sí me ayude el enalapril. Un TAPSE de 16, un poquito caído ese ventrículo derecho, y una presión sistólica de la arteria pulmonar de 50, una hipertensión pulmonar moderada. Edad avanzada, probablemente esa hipertensión pulmonar moderada también ya tiene un componente ahí pulmonar y todo eso. ¿Hicieran alguna modificación? Tal vez como es diabética, no sería, ahí y tiene la FEBI baja, no sería bueno añadir un inhibidor de los ILSGT2. ¡Qué bestia! Súper bien, definitivamente. Si bien es cierto, no hablamos de, como les dije en la charla, me hubiera encantado hablar de inhibidores de SGLT2, no hay una evidencia clínica clara, no hay un estudio que me diga que en pacientes con infarto agudo de miocardio esté indicado eso. Tenemos una evidencia suficiente de los inhibidores de SGLT2 en pacientes tanto diabéticos y no diabéticos, que es bastante beneficioso. Tenemos el estudio EMPEROR con empaglifosina, el EMPA-REGU con el primero en 2014, que demostró que pacientes que tienen enfermedad cardiovascular se benefician muchísimo. Después salieron el TAPA-HF y el EMPEROR Reduce, que tienen beneficio muchísimo tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Y entonces, solo el hecho de ser diabético y ya con una enfermedad cardiovascular, está perfectamente indicado el inhibidor de SGLT2. Yo sí entraría con un inhibidor de SGLT2. Pero no le puse ahí en las indicaciones, pero sí, perfecta, muy claramente estaría indicado. Como vimos, atenolol probablemente no, amlodipina probablemente no, mononitrato no, trimetazidina no. Lo que me falta ahí una opción es la rehabilitación cardíaca. ¿Concuerdan conmigo? ¿Cuándo inicia la rehabilitación cardíaca? ¿Cuándo se les viene a la mente? De manera temprana. Sí, definitivamente. Los estudios han demostrado que mientras más tempranamente realicemos rehabilitación cardíaca, es más beneficioso. De hecho, la rehabilitación cardíaca hasta en hospitalización en terapia intensiva, en el primer día, ya estaría indicado. Obviamente no vamos a hacerle caminar a nuestro paciente, mucho más hasta en terapia intensiva, pero sí hay algunos ejercicios, unos pedales ahí como que fuera de bicicleta, desmontables, montables en la cama, transportables en donde el paciente puede estar pedaleando, haciendo alguna cosa, sí está indicado y eso sí tendría bastante beneficio. Vamos con el otro caso. Doc, ¿y esta rehabilitación cardíaca tiene que ser sostenida en el tiempo o puede ser por periodos? Tiene que ser por periodos en realidad. La parte de la rehabilitación cardíaca, quien mejor maneja, ahí sí te voy a decir, te voy a quedar debiendo, es la doctora Calero. Para entrar en detalles, lo que ellos hacen es una estratificación inicial, hacen un test ergométrico, hacen una test de esfuerzo inicial, dependiendo la capacidad funcional, dependiendo los factores de riesgo, dependiendo qué fue lo que pasó con el infarto, la fracción de eyección y todo eso, ellos planifican un número de sesiones cada cuántos días y obviamente por cuántos meses debería ser, para hacer una rehabilitación cardíaca supervisada, por así decirlo. Unos 2, 3 meses, yendo al hospital, yendo a la sala de rehabilitación cardíaca, siendo monitorizado la frecuencia cardíaca, la presión arterial, además de recibir la terapia clínica optimizada que estamos viendo, y posterior a eso no es que se disminuye o no es que para la rehabilitación cardíaca. De alguna manera lo que para es las visitas al hospital, pero de ahí lo que hacía en la rehabilitación cardíaca, tal vez caminar, tal vez hacer bicicleta, perfectamente puede seguir en la casa. Entonces decirte de alguna manera, llega un punto en donde paras la rehabilitación cardíaca y se acabó, probablemente no exista eso. Probablemente esa rehabilitación cardíaca se quede el resto de la vida. De una manera Gracias, supervisada, claro. Bueno, el último paciente. Un paciente de 75 años, fumador pesado, fumador bastante pesado, obeso, que vino por dolor torácico y síncope. 3 horas mientras se encontraba jugando fútbol, presentó una lipotimia acompañado de dolor torácico opresivo intermitente que cede con el reposo.
y que presentó sintomatología vasovagal. Habíamos quedado que probablemente no cierre los criterios como para infarto agudo de miocardio, porque el dolor torácico fue, si bien es cierto, fue típico, fue anginoso, pero no fue mantenido. Por los factores de riesgo y por la sintomatología clínica, probablemente era un paciente de alto riesgo y fue a cateterismo. Lo que encontraron en el cateterismo fue una lesión multivaso, ¿verdad? En pacientes multivaso, la doctora Calero les había recomendado que definitivamente tenemos que estratificar el paciente y ver individualmente qué sería mejor para nuestro paciente. Tal vez realizar una angioplastía primaria o probablemente irnos a otra estrategia de revascularización cardíaca, como por ejemplo una revascularización miocárdica quirúrgica. Y fue lo que se decidió. Encontramos eso, le dejamos al paciente así. El primer día, postcoronariografía. Refiere que se levantó al baño, no hizo gran actividad física, pero se levantó al baño y presentó otra vez dolor torácico. Al parar esa actividad física, es decir, se fue, caminó, sintió que le dolió un poquito, se regresó, se acostó y calmó nuevamente el dolor torácico. Como no cerró para infarto agudo de miocardio, estamos con solo un antiagregador, solo con aspirina y heparina de bajo peso molecular anticoagulado. Está con buena presión, frecuencia cardíaca un poco con tendencia a la taquicardia, saturando bien. Tiene un examen físico positivo, una regurgitación, un soplo sistólico de regurgitación grado 2 en foco mitral. Y tiene un poquito ahí de edema. ¿Qué pensarían en este paciente? Ahí de entrada doy un beta bloqueante. Perfecto. La cardíaca elevada, entonces ahí nos ayudaría bastante. Perfecto. Ya. De ahí no sé si en enalapril, aunque la presión arterial está como que por ahí. Sí, exacto, estaba el limítrofe y todo, pero tenemos un paciente grave, ¿no? Probablemente iniciarle a una dosis bajita de enalapril para ver cómo tolera, no estaría tan mal. Y la atorvastatina, la estatina también, que sería de cabeza. Exactamente, uno de los pilares en este tipo de pacientes es la estatina y estatina a dosis alta. ¿Algo más? ¿O ahí? El diurético también, Doc, porque tenía, Tiene según un lo poquito que, de edema. edema y también tenía, creo que en vasos pulmonares, si no lo recuerdo, crepitante. Exactamente. Ahí estamos. Un poquito de crepitantes. Vamos. Tengo un eco de corazón. Un ventrículo normal, 49/25, un septo también un poquito aumentado de grosor, ¿no? Una pared posterior de 12, un septo de 11. No hay alteraciones de la motilidad y la fracción de eyección está preservada. Un ventrículo derecho también preservado. Una presión sistólica de la arteria pulmonar moderada y lo que encontró fue una insuficiencia mitral moderada. Por eso es stop. ¿Qué hacemos ahí? Adri, ¿te animas? Ligia, ¿te animas? Caro, ¿alguien se anima?
Chicos. Tal vez un poco de mononitrato disolvido, no sé si sirva. La insuficiencia mitral. Vamos. La rehabilitación física, tal vez, Doc, la rehabilitación cardiovascular. Definitivamente atorvastatina va de cabeza. Enalapril podríamos utilizarlo, mismo que no tiene alteraciones aquí, pero es un paciente de muy alto riesgo. Recuerden, está con dolor torácico en la actividad física. Así que, y se quedó con unas lesiones graves. Probablemente un antianginoso le sirva, sí, bastante bien, dependiendo cómo estemos, la frecuencia cardíaca ya dijimos. Un nitrato probablemente sí le ayude, dependiendo si es que con esto mantiene sintomatología, los nitratos tal vez le ayuden. Y obviamente los diuréticos también estarían bastante bien indicados. Obviamente todos estos no los vamos a utilizar todos al mismo tiempo. Vamos a ir optimizando el tratamiento. Recuerden que estamos en un hospital, estamos en una terapia intensiva o al menos en una unidad coronaria, en la emergencia, en observación. No vamos a iniciar todo, pero definitivamente todos los medicamentos que están en azul estarían bastante bien indicados. Al menos hasta decidir la terapia a seguir o cuando recibirá la cirugía de revascularización miocárdica. Hasta eso tenemos que tratar a nuestro paciente como de muy alto riesgo y recibiendo terapia clínica optimizada. Vamos, como mensajes para llevar a casa, chicos, solo para terminar ya la última diapositiva. Les juro que ya yo también estoy un poquito cansado y me imagino que ustedes están más cansados todavía. Vamos, los beta bloqueadores han demostrado grande beneficio en la prevención de infarto agudo de miocardio y muerte, mucho más en los pacientes jóvenes. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los receptores los inhibidores de los receptores de angiotensina 2 también han sido bastante benéficos, como los IECA, y tanto más en la población adulta que en la población joven, por así decirlo, y mucho más en los pacientes que ya tienen una disfunción cardíaca o fracción de eyección reducida. Las estatinas son uno de los medicamentos que más han demostrado beneficio en nuestros pacientes, en los pacientes con alto riesgo cardiovascular o pacientes que ya hayan tenido un infarto agudo de miocardio. Y por último, los nitratos pueden ser utilizados en pacientes que mantienen sintomatología, tanto para mejorar la angina de pecho y mejorar la precarga, poscarga y así reducir el tamaño de isquemia o mejorar el remodelamiento, mejorar el consumo de oxígeno y mejorar el trabajo cardíaco. Chicos, eso era lo que tenía que hablar para ustedes. Espero que haya sido un poquito claro. Les pido nuevamente disculpas por mis compañeros. Como les dije, parece que no acaba de solucionar el problema, esa emergencia que tuvo. Creo que por hoy vamos a encerrar el curso de esta manera y en la charla del lunes tendremos un poquito más apretado para tomar las preguntas de esta clase de hoy y las de la clase pasada. ¿Les parece? Bueno, Doc. De acuerdo, Doc, gracias. ¿Tienen alguna pregunta extra o podemos cerrar ahí? Chévere, chicos. Justo son los 10 minutos que nos hubiéramos demorado tomando la clase, lo que nos faltó. Espero en verdad no haber sido un poquito claro, más bien espero haber sido un poquito claro y si tienen alguna duda, pues no duden en comunicarse con cualquiera de nosotros o directamente conmigo, ¿ya? Un grande abrazo a todos, un placer. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Doc. Hasta luego, qué gusto.